si tú en tu corazón lo crees, vamos a adorar, vamos a decirle al Señor en esta mañana que Él está haciendo cosas grandes en tu vida. Solo tienes que creer. Adoremos, mis hermanos. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así, aunque no puedas ver. No des lugar a dudas, ten solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así, aunque no puedas ver. No des lugar a dudas, ten solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Adórale con tu voz. Puedes creer, todo es posible si puedes creer. Piensa que es así, aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así, aunque no puedas ver. No des lugar a dudas, ten solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así, aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder.
conforme a tu voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer, si puedes creer. Si puedes creer. Oh, si puedes creer. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Tú decides creer, creer en el poder del Señor. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Un bendecido día para todos ustedes. Que Dios nos bendiga. Amén. Démosle la honra, la gloria a quien le corresponde, a nuestro Señor. Dios se merece toda honra, toda gloria, toda la alabanza de nuestra parte, porque Dios es bueno. Dios es grande y Dios es lleno de amor y es lleno de misericordia. Tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida y que quiere relacionarse con nosotros y quiere que nosotros nos relacionemos con Él de una manera correcta. Y una herramienta que Dios nos ha dado para podernos relacionar con Él es la oración. A través de la oración yo puedo comunicarme con Dios, pero también Dios quiere comunicarse conmigo. Y las oraciones que yo le hago a Dios tienen que ser efectivas. Amén. Tenemos que orar de una manera eficaz, de una manera efectiva. Esta semana Dios me dio un regalo, una gracia me dio. Me permitió entrar donde está mi papá. Pude entrar a la unidad de cuidados intensivos y orar con él personalmente, ungirle con aceite. Él abrió sus ojos. No me reconocía al comienzo porque yo estaba con un casco, con la bata y las mascarillas. Entonces tuve que elevar mi voz, decirle quién soy. Y cuando ya me reconoció, lo entendí por su mirada, por sus gestos. Y él comprendió todo lo que le estaba diciendo. Dios me dio una palabra para compartirle. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Como las águilas, sus alas levantarán. Esa palabra me dio Dios por la mañana del día viernes para que le lleve a Él, le comparta la palabra y para que pueda orar con Él. Esa fue una gracia, fue un regalo de Dios, porque cuando alguien está entubado y está en el hospital, la mente de uno es bombardeada con ideas de que no va a volver a verle a esa persona, de que tal vez no hubo tiempo para saludarle, para despedirse, para conversar, para orar. Pero Dios me dio esperanza, me dio, ¿cómo le explico? Esa gracia. Yo me fui muy agradecido con Dios por ese día en especial. Así que junto con ustedes quisiera orar dándole gracias al Señor y este tiempo entregárselo a Él. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por tus bondades, por tus regalos, por la gracia tuya, Señor, derramada sobre nuestras vidas, Padre. Dios, te agradezco por la vida de mi papá. Te pido que lo fortalezcas, como tú dices en tu palabra, que le darás nuevas fuerzas, que levantará alas como las águilas, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Dios, que así sea, en el nombre de Jesús. Oro junto con la iglesia, agradecidos contigo por tu bondad y tu infinita misericordia. Y te ruego, Dios, que en el día de hoy, como tú siempre lo haces, Señor, nos bendigas con el alimento espiritual, nos bendigas con tu palabra, Dios. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Tengan un bendecido día todos ustedes. Bendigo a todas las personas que nos escuchan también por Facebook. Quiero compartirles acerca de la oración efectiva. Estamos tocando el tema de la oración y hemos ido compartiendo el hecho de que para usted ser efectivo en sus oraciones, usted tiene que ser pueblo de Dios.
Usted tiene que ser un hijo y una hija de Dios. Y siempre que vaya a orar, vaya en el nombre de Jesucristo. Y asegurándose de que usted no está viviendo en pecado, de que usted se arrepiente de todos sus pecados, porque Dios es santo. Y usted tiene que acercarse en santidad hacia Él, porque Dios dice, sean santos como yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. Entonces, si Dios es santo y yo soy su pueblo, tengo que acercarme en santidad a ese Dios santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Así funciona. Si yo no soy parte del pueblo de Dios, entonces tengo que aceptar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario al derramar cada gota de su sangre por mis pecados. Aceptar el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y convertirme por la gracia del Señor en hijo o hija de Dios. Y entonces soy parte de su pueblo. Entonces Dios dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sencillo. Usted como pueblo de Dios, yo como pueblo de Dios, como hijos e hijas de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados porque tenemos un Padre que es santo y nos preocupamos por vivir en santidad para agradarle a nuestro papá. Nuestras oraciones son escuchadas por Él y son respondidas favorablemente, prosperándonos, bendiciéndonos, trayendo sanidad a nuestra tierra, porque el deseo de Dios es bendecirnos. ¿Qué padre amoroso no quiere que sus hijos sean bendecidos? No quiere que sus hijos se porten bien. No quiere que sus hijos les vaya bien. Pues nuestro Padre Celestial quiere que nos vaya bien y Él quiere bendecirnos. Nuestras oraciones deben ser efectivas. De eso estamos hablando en este tiempo. Y quiero que usted también les enseñe a otras personas cómo deben orar, para que ellos también tengan oraciones efectivas, para que Dios los escuche, Dios los responda. Hoy quiero compartirles dos elementos que tienen que estar involucrados para que tus oraciones sean efectivas. Uno de ellos es ponerse de acuerdo. Ese es un elemento muy importante, ponerse de acuerdo. Mateo 18, 19 y 20 dice, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se los dará. Porque allí donde están dos o tres de ustedes y se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Y si piden algo aquí en la tierra, mi Padre que está arriba en el cielo, Él se los dará. Mire, quiero que usted tenga un compañero o una compañera de oración. Piense en alguien que pueda acompañarle a orar y ponerse de acuerdo. Esto también ayuda mucho porque aquí hay un principio bíblico. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedirle algo a papá Dios que esté en el cielo, Él les va a responder. Les va a dar lo que piden, dice. Pero si dos se ponen de acuerdo, Dios honra los acuerdos. Recuerden que Dios es un Dios de pactos. ¿Podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hay que estar de acuerdo. ¿Sí? Entonces ir donde Dios estando de acuerdo. Es muy poderoso eso. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí está el otro ingrediente, la fe. Estar de acuerdo y la fe. No sirve de nada si están de acuerdo pero no tienen fe. La fe es muy importante, es extremadamente importante. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Pero aquí puede surgir una inquietud. ¿Qué tal si yo me pongo de acuerdo con otra persona para orar? Y oro para que se muera esa persona.
oro para que a un compañero de trabajo le dé el COVID. O me pongo de acuerdo con esa persona para juntos ir a comprar los billetes de la lotería y que todos salgan premiados. O me pongo de acuerdo y oramos para que nos haga crecer 10 centímetros y ojos azules. Y nos rebaje 20 años, o 10 años, o 5 años. Pero estamos de acuerdo. Cabello rubio. Y me pongo de acuerdo para orar con alguien para ponernos una licorería y que nos vaya bien en la venta de licor. Y me pongo de acuerdo para sembrar cocaína en un terreno que tenemos por ahí. Sembramos coca y marihuana para una buena cosecha. Estamos de acuerdo. Estamos manejando un principio bíblico. Quiero que comprendamos algo. No todas las cosas en las que me pongo de acuerdo están bien para orar. A pesar de que el texto está diciendo si dos se ponen de acuerdo, si usted se pone de acuerdo en algo, el detalle está en que tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. Ese es el detalle que le recalco y le reitero. Me pongo de acuerdo para orar con otra persona, pero tiene que estar enmarcado en la voluntad de Dios. Ese es importantísimo. El acuerdo está bien, pero tiene que estar dentro de la voluntad de Dios, enmarcado en la voluntad de Dios. Dos de los discípulos del Señor Jesucristo se pusieron de acuerdo en dos ocasiones y le quiero leer. Hay dos discípulos que se pusieron de acuerdo para pedir algo. Estaban de acuerdo, cumpliendo el principio. Si dos se ponen de acuerdo, se pusieron de acuerdo los dos para pedir algo específico. Y la respuesta del Señor para ellos no fue favorable. Dice en Mateo 10, 35 al 38. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. Miren, están de acuerdo los dos, han conversado previamente. Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, dicen en otra versión, pero los dos se pusieron de acuerdo, son hermanos, son los que se les conoce como Boanerges, los hijos del trueno, hijos de Zebedeo. Se pusieron de acuerdo estos dos muchachos, conversaron previamente. Dicen: mira, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, vamos a conversar con el maestro, vamos a pedirle que nos haga este favor, estamos de acuerdo. Además, él enseñó que si nos ponemos de acuerdo ya está hecho, entonces vamos a hablar con él. Se pusieron de acuerdo. Y se acercaron a Jesús y Jesús les dijo: ¿cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor, a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús les dijo: no saben lo que piden. Jesús no les concedió lo que estaban pidiendo, porque les dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. Puedo estar de acuerdo con alguien para orar, pero si no conozco la voluntad de Dios, no sirve que yo esté de acuerdo con esa persona. Le está cogiendo a la idea. Entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden. La otra ocasión fue, y esto está en Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, dice. Ya, un ratito, espérense, se me está pasando aquí. Cuando se cumplió el tiempo en que él habría de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, una vez más, el Santiago y Juan, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En la traducción del lenguaje actual dice: cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Estaban de acuerdo. Santiago y Juan eran dos hermanos que se ponían de acuerdo para hacerle peticiones a Jesús. Pero Jesús les dice: no saben. Ustedes no saben lo que piden, no saben de qué espíritu son. Lo que ellos estaban pidiendo estaba lejos de la voluntad de Dios, a pesar de que estaban de acuerdo.
Así que piensen esto. Si yo quiero que mi oración sea efectiva, tengo que estar de acuerdo. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay esposos que se ponen de acuerdo para el mal, no para el bien. Le explico. Ananías y Zafira, su mujer, se pusieron de acuerdo para engañar en la ofrenda. A pesar de que estaban de acuerdo, no estaba bien. ¿Sí me entiende? A veces la gente, así sea en la relación conyugal, se ponen de acuerdo para cosas que Dios no aprueba. Así con que esos acuerdos Dios no los va a honrar, porque están haciendo cosas que Dios no aprueba. Entonces Dios les va a decir, no saben lo que están pidiendo. Les va a decir, no saben lo que dicen o no saben lo que están haciendo. Entonces escuche esto. Al orar, debo de estar de acuerdo con Dios. ¿Ya le cogió la idea? Primerito, debo estar de acuerdo con Dios. De ahí puedo ponerme de acuerdo con otros. Dígalo conmigo. Al orar, debo estar de acuerdo con Dios. Debo estar de acuerdo con Dios. Esto tiene que suceder. Debo estar de acuerdo con su voluntad. Aquí hay otro problema. Otro problema que tienen muchas personas. Andan adivinando la voluntad de Dios. Porque no saben cómo encontrarla. Yo le voy a decir algo que a mí me sirve. Mientras más estudio la Biblia, mientras más le leo, más conozco la voluntad de Dios. Mientras mejor me relaciono con el Espíritu Santo, más conozco la voluntad de Dios. Mientras más me alejo de la Biblia, mientras más me alejo del Espíritu, menos conozco la voluntad de Dios. Hay personas que de pronto tienen que hacer esto para ver la voluntad de Dios. Cara o cruz. Juegan a la adivinanza con Dios. Tratando de adivinar cuál es su voluntad. Usted no tiene que adivinar la voluntad de Dios. Usted tiene que descubrir la voluntad de Dios. Y eso se hace relacionándose con Dios. Amén. Conociendo su palabra. Dios tiene tantas cosas que decirnos a través de su palabra. Y a veces estamos metidos en un problema. Estamos metidos en un problema, en una situación. Y Dios tiene una palabra. Junto con la prueba te daré la salida. Y yo tengo que saber qué palabra Dios tiene para que yo salga de esa situación. Pero si yo ignoro la palabra, no estudio su palabra, no me empapo de la palabra de Dios, entonces va a ser más complicado que yo encuentre la voluntad de Dios. Relaciónese con Dios. Amén. Hay personas que de pronto esperan que Dios les dé una señal para revelar su voluntad. De hecho, en la Biblia hay ejemplos de que Dios da señales. Pero usted tiene que estar en sintonía con Dios y se atreve a pedirle una señal. Dios, dame una señal para ver si tu voluntad es esto. Y estés en sintonía con Él, esperando esa señal que usted pidió. ¿Se acuerda que León pedía señales a Dios y Dios le daba señales? O a veces usted tendrá que esperar porque dice, Señor, no encuentro todavía en tu palabra la voluntad tuya, todavía no la encuentro. Dios es tan bueno y misericordioso. En un sueño puede revelarle su voluntad. ¿O qué tal si Dios decide enviarle al arcángel Gabriel para que le cuente qué es lo que Dios está planeando? Estos días que estamos haciendo los devocionales, hemos visto cómo estos reyes de Babilonia, Nabucodonosor, tenía sueños que él no entendía qué pasaba, pero Dios le estaba revelando su voluntad a través de esos sueños. Lo mismo le pasaba al faraón. Tenía sueños que le inquietaban, no podía dormir, pero Dios le estaba revelando su voluntad también a través de sueños. Recuerde que Dios tiene muchas maneras de hablar. La Biblia es súper importante, tiene que leerla para ir descubriendo su voluntad. Pero Dios tiene otras formas también. Amén. Lo importante es que usted descubra cuál es la voluntad de Dios y ore de acuerdo con su voluntad. Cuando usted ora de acuerdo con su voluntad, está hecho. ¿Sí? Al ponerme de acuerdo con Dios, al ponerme de acuerdo con otra persona para orar,
debemos estar conscientes de que si lo que estamos pidiendo va enmarcado en la voluntad de Dios. Amén. Si Dios lo aprueba o no. Entonces, debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Mateo 6, 9 al 10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces debo orar siempre de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Dígalo conmigo. Voy a orar siempre buscando la voluntad de Dios. Si usted ora de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces va a estar orando bien. Recuerde el otro detalle. Usted no va a orar en el nombre suyo, va a orar siempre en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Usted ora buscando la voluntad de Dios en el nombre de Jesús y siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Este es el primer elemento, entonces, que esté de acuerdo. Amén. Que haya un acuerdo. El segundo elemento es la fe. Fe no es simplemente ser optimista. Ser optimista es como un elemento más humano. Ser optimista es como un elemento más humano, ¿sí? No basta solamente con el optimismo. La fe es algo más profundo. La fe es algo que viene de Dios. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de que las cosas van a suceder, de aquellas cosas que no podemos ver. No ponga nunca la fe en usted mismo, ni en ningún otro lugar. Ponga su fe en Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Nunca ponga la fe en usted o en otro lugar que no sea Jesús. Ponga su mirada en Jesucristo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, dicen el verso 1 y 2, ya no estamos rodeados por una enorme multitud, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Jesús nos enseña que nosotros debemos orar con fe, que nosotros debemos pedir con fe y que Dios va a mirar la fe que tenemos. Jesús les decía: conforme a tu fe sea hecho. Esa era una respuesta que tenía Jesucristo a las peticiones que las personas le hacían. Le decía: conforme a tu fe, no conforme a tu farma, no conforme a tus sentimientos, no conforme a tus emociones, no conforme a tus amistades, no conforme a tu suerte. Jesús les decía: conforme a tu fe. A veces usa la gente esta frase, ¿no? Cuando van a hacer algo: que tenga suerte. Es muy común decir que tenga suerte. Si una persona va con fe, conforme a su fe va a ser hecho. Entonces es súper importante que yo tenga fe y que la fe sea el ingrediente que me lleva a clamar, a buscar la ayuda de Dios. La fe de un centurión permitió que su criado sea sanado. Mateo 8:13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fe, como tu fe se ha hecho, como tú creíste, se ha hecho, conforme a tu fe se ha hecho. Esa era la frase que Jesús utilizaba: conforme a tu fe se ha hecho. Este hombre tuvo fe, creyó en el Señor y pudo ver el milagro realizado. Entonces es importante, súper importante. 2 ciegos recibieron la vista también, de la misma manera. Mateo 9:27 al 31 dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mira, estos 2 ciegos estaban de acuerdo. Tenían el elemento de la fe. Y llegando a casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Cuando ellos responden de esta manera, están mostrando que tienen fe, que Jesús puede hacer lo que está diciendo. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos de ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Escuche esto.
La fe es la moneda de cambio en el reino de los cielos. La fe es la moneda que utilizamos en el reino de los cielos. Cuando una persona va al Supermaxi, va al mercado, va a la tienda, va a donde venden legumbres, tiene que llevar monedas, tiene que llevar dinero para hacer sus compras. En el reino de los cielos, usted tiene la fe como una moneda para acercarse a Dios. Cuando vamos a Dios con la moneda de la fe, recibimos los milagros. Como dice la canción que cantábamos el día de hoy, si puedes creer, todo es posible si puedes creer. Usted tiene que tener la fe para acercarse a Dios y para poder adquirir de Él los milagros. Ore con fe y usted va a obtener. Ore lleno de dudas y no va a obtener nada. Romanos 10, 11 al 12 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Cuando una persona dice esto, porque eso también es común, solo tenga fe, por favor, tenga fe, crea. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en quién? No hay poder en la sola fe. Porque a veces le dicen a la gente, solo tenga fe, pero no remata, no le dicen quién, no le dicen en qué. Porque alguien tiene un problema, le dicen, solo tenga fe, tenga confianza, tenga fe. Pero fe en quién, fe en qué. No hay poder en la sola fe. Su fe no es mejor que el objeto en el que cree. La fe mal ubicada es algo peligroso, escúcheme. Un día todos daremos cuentas a Dios, todos nosotros. Y vamos a dar cuenta de la fe también. La Biblia dice que cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿En dónde depositó su fe? ¿En dónde depositó su confianza? Hay un rey en el Antiguo Testamento que dice que se enfermó gravemente de los pies. Y en vez de buscar de Dios, buscó de los médicos, dice. Así está escrito. Y me parece que es del rey, el rey Asa, me parece que es. Ustedes lo verifican en su casa. Pero dice que en vez de buscar de Dios, buscó de los médicos. Bueno, se murió. Se murió con esa enfermedad de los pies. Uno se queda pensando, ¿qué quiere decir Dios ahí? ¿Que no valen los médicos? No, no está diciendo eso. Está diciendo que él no buscó de Dios. Uno puede buscar de Dios, puede recibir la medicina, puede recibir las terapias, puede recibir tratamientos, pero Dios tiene que estar por encima de todo eso. Y pedirle a Dios que dirija a los médicos, y pedirle a Dios que dirija el tratamiento, que dirija la medicina, que dirija lo que se está haciendo. Lo que dice que este rey, en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos. Entonces, hay momentos en la vida de los cristianos como que desconfían de Dios y desvían su mirada de Él y ponen su fe en otro lado. Eso es peligroso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dígalo conmigo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué muchas personas sufren frustraciones, decepciones, desencantos? Porque ponen su mirada en otro lado, ponen su fe en otro lado, ponen su confianza en otro lado. A ver a usted, ¿cuántas veces no le han prometido algo y le han fallado? Es doloroso, ¿no? Es muy doloroso. Escuche lo que le voy a decir y lo voy a decir con cuidado. Los políticos son campeones en vender ilusiones, en vender esperanzas a la gente. Eso se llama demagogia. Les dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto otro y esto de más allá y más de acá. Y por eso mucha gente se frustra, porque pusieron su confianza en un hombre, en una persona que no es Jesús. Quiero que lo tenga bien claro. Sus ojos en Jesucristo, no en las personas, en Jesús. Amén. Pongan los ojos en Jesús. Como el país se divide y tienen que elegir sí o sí un candidato, después de las votaciones, hay personas que están tristes y hay personas que están alegres. Debería estar toda la nación feliz de tener un presidente. Eso no es así. Sea quien sea, de que alguien gobierne. Deberíamos todos de estar contentos.
si es que tenemos puesta nuestra mirada en Dios. Recuerde lo que le dije el otro día. El que quita y pone reyes es Dios. El que permite que una nación tenga el presidente que se merece es Dios. No siquiera es del pueblo, es Dios el que hace eso. Amén. Así con que pongamos la mirada en Jesús, para que nuestra fe esté bien enfocada. Nuestra fe no esté enfocada en una persona, en un ser humano, en una promesa de seres humanos, sino en Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Entonces la fe mal ubicada es peligrosa. Dígalo conmigo. La fe mal ubicada es peligrosa. Porque si su fe está mal ubicada, está ubicada en el lugar incorrecto, usted va a sufrir decepciones. Tal vez muchos se van a frustrar. Mire, hay mucha gente que se mete a hacer, qué sé yo, carrera política por intereses personales. Porque quieren un puesto, quieren un lugar. Mis ojos tienen que estar puestos en Jesús. Él nunca me va a fallar. Él nunca me va a decepcionar. Él nunca me va a dejar. Él me dijo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida y nadie te arrebatará de mi mano. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo le creo. Amén. Gloria a Dios. Entonces escuche esto. No es la fe la que mueve las montañas. Es Dios el que mueve las montañas. Y la fe es lo que hace creer en que Él puede hacerlo. Amén. Entonces la fe por sí sola no. La fe en el lugar correcto, en Jesús. Porque no es la fe la que mueve las montañas. Es Dios el que mueve las montañas. Dice en Marcos 11, 22 al 24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué dijo Jesús al comienzo? Tened fe en Dios. Porque aquí hay un problema. Hay muchas personas que quieren solo la fe, sin Dios, y sentirse ellos como dioses, y pensar que todo va a suceder solo porque tienen fe. Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tenemos que tener fe en Dios y la fe de Dios. ¿Le cogí la idea? O sea, Dios sí no duda para nada. Dios no duda absolutamente nada. Está un muerto ahí y Dios le dice, levántate. Dios no está dudando. Nada. Ni una sombra de duda hay en él. Él está soltando la orden. Y cuando él la suelta, el cuerpo de esa persona que estaba muerta cobra vida. Está todo en tinieblas, totalmente oscuro, lo más terrible de tinieblas. Y Dios solo abre su boca y dice, hágase la luz. Y todo se ilumina. Porque Dios tiene fe. ¿Ha pensado en eso? Dios tiene fe. Dios tiene la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no duda nada. Y nosotros debemos tener la fe de... Ayúdeme. ¿La fe de quién debemos tener? La fe de Dios. Entonces tenga fe en Dios y tenga la fe de Dios. Por eso es que la fe viene ¿de dónde? De la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe verdadera viene de Dios, viene de su palabra. Y esta fe verdadera pone sus ojos en Jesucristo. La menor cantidad de fe, por más pequeña que sea, puesta en Jesús, es mejor que una gran fe puesta en el lugar equivocado. La menor cantidad, la más pequeña cantidad de fe puesta en Jesús es mejor que una gran fe puesta en el lugar equivocado. Escúcheme. Hay muchas personas que no son cristianas y usted ha visto que tienen fe. Hacen cosas que ni los cristianos hacen. Hacen sacrificios más grandes que los que hacen los cristianos. Y muchos de esos son más generosos incluso. Pero puesta su fe en el lugar equivocado. Parece que tienen una gran fe, pero puesta en el lugar equivocado. Todos los años arman viajes. Se van una semana a poner su fe en el lugar equivocado. Y van llevando regalos y ofrendas. Y muchos de esos hasta de rodillas por cuadras
se van así como arrastrándose y viajan incluso de un país a otro para honrar el objeto de su fe. Y a veces los cristianos nos quedamos muy cortitos en nuestro accionar, en mostrar nuestra fe. ¿Me está cogiendo la idea? Entonces, no importa la gran cantidad de fe que pueda tener una persona, si está puesta en el lugar equivocado, no sirve. Si usted tiene un poquito de fe, pero está puesto en los ojos en Jesucristo, excelente. Está con la fe en el lugar correcto. Y si su fe no viene de la tradición, no viene de lo que otros le contaron, no viene que le dijeron esto, es que esta imagen es bien milagrosa, es que esto es bien milagroso, y empieza a regarse como pólvora que esa imagen es milagrosa, y empiezan a poner su fe en lo que le contaron, en una imagen incluso. Si la fe suya viene de la Biblia, viene de la palabra de Dios, entonces su fe viene de Dios. Y si usted tiene la fe que viene de Dios, y usted tiene la fe de Dios, usted está hecho. Amén. ¿Quiere la fe de Dios? No solamente tener fe, sino la fe de Dios y poner su fe nuevamente en Dios. O sea, Dios tiene la fe y Dios a través de su palabra le da la fe. Y usted esa fe la utiliza para poner su mirada en Jesús. Todo vuelve a Dios. Todo se trata de Dios. No se trata de mí. Entonces tengo la fe que viene de Dios por medio de su palabra. Tengo la fe de Dios y pongo mi fe en Jesucristo. Cuando los israelitas estaban en el desierto y les mordían las serpientes y empezaban a sentir el veneno circulando por su cuerpo y tal vez sentían ya la fiebre y tal vez sentían escalofríos y tal vez sentían amortiguamiento en su cuerpo y tal vez empezaban a sentir parálisis y empezaban a delirar, solo tenían que mirar hacia esa serpiente que habían hecho de bronce, que era el objeto que Dios había permitido que fabriquen para que ellos sean sanados. Jesús luego utilizó esa imagen y dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de la tierra. ¿Para qué? Para que la gente mire hacia Jesús y reciba la sanidad y reciba la salvación. Amén. ¿A dónde va a mirar usted en medio de los problemas? No mire a los problemas, mire a Jesús. ¿Qué fe va a utilizar? La fe que viene de Dios. ¿Y dónde está? En su palabra. Entonces usted va a tener la fe de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Una fe fuerte viene de conocer a Dios. Una fe crece cuando escuchamos a Dios. Romanos 10:13-14 dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para tener fe, las personas deben oír de Dios. Escuche, hay más personas que se van a salvar gracias a usted, porque ellos también van a tener fe, porque van a escuchar de Dios a través de usted. ¿Cómo van a tener fe si no hay quien les predique? Dice. ¿Cómo van a tener fe? Yo quiero que mi abuelita tenga fe, entonces predíquele la palabra. ¿Sí me entiende? Yo quiero que mi tío tenga fe, entonces compártale la palabra. Yo quiero que mi hermano tenga fe, entonces háblele de Dios, que conozca a Dios, para que reciba la fe que viene de Dios y luego tenga la fe de Dios y ponga también su mirada en Jesucristo. Pero es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. Dios es bueno. ¿Cuántos de nosotros hemos mejorado tecnológicamente en este año que pasó? Y seguimos mejorando. Nos ha tocado hacer ajustes. Estamos aprendiendo. Es que mi abuelita tiene 95 años. Cómprele un celular inteligente. Enséñele a usar el Wi-Fi, enséñele a poner Zoom, enséñele a conectarse y no se sorprenda. Ella va a estar dirigiendo su célula el próximo trimestre, qué sé yo. Porque ella va a tener fe. No va a mirar sus circunstancias. Sara tenía 89 años cuando quedó embarazada. Tenía que tener fe en Dios y la fe de Dios. Lo que Dios dijo se iba a cumplir porque Dios lo dijo. Entonces, ¿cómo van a tener fe si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si no hay quien les diga?
Y Dios quiere utilizarle a usted y me quiere utilizar a mí. Miren, lo que estoy predicando, lo que están escuchando en Facebook, pueden compartirlo con otras personas. Y es importante que usted lo comparta. Amén. Dígame que va a sembrar fe, porque usted ya tiene fe y tiene la fe de Dios. ¿Sí lo va a hacer? Sí lo va a hacer. Compártales, invíteles a su célula, compártales para que ellos también tengan la fe de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, para tener fe, la gente debe oír la palabra de Dios. Para que usted crezca en su fe, usted debe escuchar la voz de Dios. Y para que otros tengan fe, deben oír la voz de Dios. O sea, todos los que quieran tener fe, tienen que estar expuestos a la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así como que quiere que la gente tenga fe. Ahora que la gente está viviendo en incertidumbre. Vivimos tiempos de temor, de angustia, de ansiedad, de incertidumbre. Yo quiero que la gente tenga fe. No en la vacuna, sino en Jesucristo. Amén. Hay mucha gente que hoy está poniendo su fe en la vacuna. No en la vacuna, sino en Jesús. Pero usted tiene que hablarles de Jesucristo. Yo quiero que usted el día de hoy salga con un nivel más alto de fe. Y que el día de mañana usted crezca más todavía. Pero es la responsabilidad suya. Usted tiene que buscar de Dios. Dios se deja hallar por los que le buscan. Amén. Te está buscando de Dios y Dios dice, caliente, caliente. Aquí estoy. Él no está escondiéndose. Dice, Señor, te busco, aquí estoy, le dice Dios, aquí estoy, no estoy lejos de ti. Aunque sea palpando, puedes hallarme. Estoy tan cerca. Bendito sea Dios. Amén. Nadie puede creer en lo que Dios dice a menos que Dios mismo se lo permita. Dios permite que la gente crea cuando escuchan su palabra. Hebreos 11:1, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Él es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no ve. Esperar, aquí en este texto, significa firme y sólida seguridad con base en una promesa de Dios. Una firmeza, una sólida seguridad que está fundamentada en una promesa de Dios. Tu fe no es mejor que el objeto en el cual crees. La fe no solamente es tener un pensamiento positivo. La fe viene de la palabra. Tu fe debe estar puesta en Jesucristo y tu fe tiene que estar fundamentada en la palabra, en las promesas de Dios. La fe bíblica conoce a Dios y cree lo que Dios dice. Aquí hay una diferencia y usted también quiero que les enseñe a la gente esto. Salgo acá afuera. Entrevisto a 100 personas. A 100. Al azar. De diferentes edades. Obviamente me acerco con las medidas de bioseguridad. Me acerco con la mascarilla. La pregunta es muy sencilla. ¿Tú crees en Dios? Sí. Señora, ¿usted cree en Dios? Sí. Señor, ¿usted cree en Dios? Sí. Jovencito, ¿tú crees en Dios? Sí. Señorita, ¿usted cree en Dios? Sí. Niño, ¿usted cree en Dios? Sí. De los 100, 99 me dijeron que creen en Dios. Uno me dijo que no cree en Dios. Escuche, aquí hay una diferencia. La gente cree en Dios, pero no todos le creen a Dios. Si es que el 12% de la población se cataloga como cristianos en nuestro país, podríamos decir que 12 de los 100 creen en Dios y le creen a Dios. ¿Le cogió la diferencia? Una cosa es que la gente cree en Dios y otra muy diferente es que le crean a Dios. Como hay gente que le cree a Dios, actúan de acuerdo a lo que Dios dice. Pero hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Hacen lo que les da la gana. Solamente creen en Él. Pero como no le creen, no creen lo que Él dice, no creen que está mal fornicar, que está mal mentir, que está mal robar. No creen nada de eso. No creen que hay un juicio, no creen que hay un infierno, no creen. Como no le creen a Dios,
Entonces viven solo creyendo en Dios, pero sin creerle a Dios. ¿A qué grupo pertenece usted? Entonces está bien bailar, está bien fumar, está bien tomar porque yo creo en Dios. No, no es suficiente con que usted cree en Dios. Usted tiene que creerle a Dios. Y para creerle a Dios, usted debe leer lo que Dios dice. Y usted va a tener la fe para creerle lo que Dios dice y vivir de acuerdo a lo que Él dice. Y sus oraciones van a ser efectivas. Amén. Porque ya no solamente creo en Dios, yo le creo a Dios. ¿Le cogió la diferencia? Así con que por favor, yo quiero que usted y yo seamos del grupo que cree en Dios y le cree a Dios. Ahora quiero que esta semana usted averigüe en su célula cuántos creen en Dios y cuántos le creen a Dios. Y que inviten a otras personas que creen en Dios para que ahora le crean a Dios. Los que le creen a Dios se llaman discípulos. Así de sencillo. Los que creen en Dios son creyentes. Los que le creen a Dios son discípulos. Son gente que se va disciplinando. Va recibiendo disciplinas espirituales. Porque ya le creen a Dios. Amén. ¿Está claro? La fe no solamente es tener un pensamiento positivo, entonces la fe viene de la palabra. Tu fe debe estar en Jesús. La fe bíblica conoce, cree en Dios y le cree a Dios lo que dice. Romanos 10:17 nuevamente, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para tener fe que viene de Dios, la fe de Dios, yo debo escuchar la voz de Dios y no seguir adivinando la voluntad de Dios. Dios da la fe, pues Dios da su palabra. Amén. Dios habla, entonces yo le creo y Dios va a hacer lo que Él dijo. La fe mal ubicada es peligrosa. Así con que quiero que usted hoy decida tener la fe de Dios. Y cuando se ponga de acuerdo para algo, póngase de acuerdo para el bien, no para el mal. Póngase de acuerdo con Dios primero. Amén. Ya sé que hay dificultad en encontrar la voluntad de Dios. Algunos de los que están escuchando este momento sé que tienen esa dificultad. Estudie la palabra de Dios y le va a ser más fácil encontrar la voluntad de Dios. Amén. A veces esa voluntad está tan clarita. Y hay personas que piensan que porque hicieron algo y no bajó el arcángel Gabriel con una espada o Miguel y les detuvo, ¿fue la voluntad de Dios? No. Existe también la voluntad permisiva de Dios. Donde Dios dice, bueno, esta persona no quiere hacer mi voluntad. Porque no está buscando mi voluntad. Está haciendo solo su voluntad. Entonces voy a dejarle que haga su voluntad. Pero eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo. Por eso es que también hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y si Dios existe? ¿Por qué hay niños en la calle? ¿Por qué hay abortos? ¿Por qué los femicidios? Eso no es que Dios no existe. Eso es que hay muchas personas haciendo lo que les da la gana, lejos de Dios. Amén. Así con que yo voy a estar de acuerdo con Dios para orar. Y voy a tener la fe de Dios que viene de su palabra para orar. Entonces mis oraciones van a ser efectivas. Creo en Dios y le creo lo que Dios dice. Entonces, si Dios lo dijo, a ver esta frase, usted ya la sabe, pero repítala conmigo. Si Dios lo dijo, yo lo creo, Dios lo hará. Una vez más, apréndase. Si Dios lo dijo, yo lo creo, Dios lo hará. Amén. Entonces, como Dios lo dijo, viene de su palabra, me regala la fe de Él, pongo mis ojos en Jesucristo, le pido de acuerdo a su palabra, Dios lo va a hacer. Amén. ¿Hay alguien que tenga algo para pedirle hoy a Dios? ¿Sí? Si tienen algo para pedirle hoy al Señor, hacerle una petición específica. Yo hice mi petición al comienzo de este culto. Ya se la puse delante del Señor y sigo orando con esa petición. Y con la palabra que me dio el viernes ya tengo otro elemento para seguir orando. Porque Dios lo dijo. Amén. Así que póngase de pie, por favor.
quiero que usted se ponga de acuerdo con Dios en este momento. Póngase de acuerdo con Dios. Yo recalco algunas cosas para que quede grabado en su mente y en su corazón. Hágalo con humildad. Venga en el nombre de Jesús. Si usted ha cometido pecados, arrepiéntase, porque Dios es santo. Apártese de todo mal. Y entonces póngase de acuerdo con Dios, con la voluntad de Él, y pida con fe. Ore conmigo. Dígale, Señor, vengo con un corazón humilde delante de ti. Vengo a orarte, Señor. Vengo reconociendo tu grandeza, tu señorío. Vengo reconociendo quién eres tú, mi Dios. Vengo reconociendo que eres el Dios todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. Vengo reconociendo que eres la majestad, que tú eres soberano. Vengo reconociendo que estás rodeado de millones y millones de ángeles que te dicen santo, 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 que día y noche te alaban y te adoran. Vengo reconociendo con tu pueblo, Señor, quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Vengo reconociendo que tú eres lo más grande, lo más maravilloso. Eres el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, reconociendo que tú estás en todos lados, que aún no digo la palabra en mi boca y tú ya la conoces, Señor. Vengo reconociendo que tú eres tú el que me formó en el vientre de mi madre. Vengo reconociendo, Señor, que tú eres Dios y que yo soy alguien que necesita de tu ayuda y que apartado de ti, Señor, no puedo hacer nada. Nada puedo hacer apartado de ti. Que mi vida depende de ti. Vengo reconociendo que tengo que dejar a un lado todo orgullo, toda altivez, toda soberbia. Que ni siquiera puedo decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Si es que tú no lo permites, Señor. Si es tu voluntad, oh Dios. Vengo reconociendo que tu voluntad es buena, agradable y es perfecta. Vengo reconociendo que necesito conocerte más. Necesito estudiar más tu palabra. Vengo reconociendo que necesito más intimidad contigo. Vengo reconociendo, Señor, que tú eres mi Señor. Y hoy me rindo delante de ti, oh Dios. Reconozco que tú eres Dios y que te necesito, Señor. Dios, quiero hacer tu voluntad. Como tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, pues que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. Perdóname por los momentos de queja. Perdóname por permitir pensamientos contrarios a lo que tú tienes diseñado para mi vida. Yo entiendo que tú quieres bendecirme, porque tú has dicho te bendeciré y serás de bendición. Perdóname si he hecho acuerdos con otras personas para lo malo, no para lo bueno. Perdóname si he pensado que era suficiente con tener un acuerdo con alguien y no pensar que debía estar de acuerdo contigo. Pues ahora me pongo de acuerdo contigo, Señor. Que se haga tu voluntad, Dios. Aquellos que están enfrentando alguna situación en su vida, alguna decisión o alguna incertidumbre en este momento, quiero que levanten sus manos y díganle a Dios con humildad, pero con verdadera humildad en su corazón. Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Tú has dicho, todo ayuda para bien a los que te amamos. Hágase tu voluntad en mi casa, en mi economía, en mi familia, en mi hogar, con mis hijos. Hágase tu voluntad, no la mía, Señor. Que tu voluntad sea hecha, Dios. Hágase tu voluntad, oh Señor.
Dios, hoy escuché tu palabra, vine a escuchar tu palabra en este lugar, estoy escuchando tu palabra y eso ha producido fe en mí. Tengo la fe que viene de tu palabra, tengo la fe que viene de ti, Señor. Dios, yo quiero caminar con fe sin dudar, confiando plenamente en tus promesas, como cuando le dijiste a esos dos ciegos, ¿quieren recibir la vista? Pues ellos dijeron sí, conforme a su fe será hecho. Como cuando le dijiste al centurión, conforme a tu fe será hecho. Y cada uno de ellos recibió el milagro, porque pusieron su mirada en Jesús y porque confiaron en su palabra. Lo mismo hacemos el día de hoy. Ponemos nuestra mirada en Jesucristo y declaramos que ponemos nuestra confianza en tu palabra. Solo levante sus brazos y adórele a Él. Adórele a Él, escuche esta alabanza. Adórele, adórele. Mientras le adora, vaya confiando en Él. Vaya decretando que usted crece en su fe. Gracias, Señor. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, ten solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. Gracias, Ten Señor. solo algo de fe. Sí, Señor. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Voy terminando con esto. La voluntad de Dios es que todo el mundo se salve, que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que todo el mundo le conozca. Y la voluntad de Dios es que usted sea parte de esa conquista. Que usted vaya y comparta las buenas nuevas de salvación con aquellos que no le conocen, para que ellos también tengan fe y puedan creer en Dios. Que tengan la fe de Dios en la mente y en el corazón de ellos. Miren, amados, yo quiero que ustedes hoy mismo, cuando vayan a su casa, busquen 3 personas. Anótenlas en su mente, en su corazón, búsquenlas. Y ore por ellas. Ore por esas 3 personas. Para que ellos crean en Dios. Y llegado el momento, en los próximos días, les llama por teléfono, les comparte un versículo o ora por ellos por teléfono. Después puede invitarles a su célula. Pero usted va a ver cómo la gente se vuelve a Dios. Hoy son tiempos en los cuales la gente necesita tener fe, no llenarse de incertidumbre por medio de los noticieros, por medio de las situaciones que vamos viendo. Hay cosas muy graves que están sucediendo, pero la gente necesita tener fe. Y la única manera de que tengan fe es que escuchen a Dios. Y pueden escucharle a Dios a través de usted. Amén. Tome su ofrenda en este momento. Vamos terminando ya este tiempo. Tome su primicia, su diezmo. Recuerde que lo que no proviene de fe es pecado. Así lo dice la Biblia. Así que todo lo que usted haga para el Señor, hágalo con fe, confiando en Él. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por este día, por este momento, por este tiempo,
por esta ofrenda que la presentamos delante de ti, Señor. Te pido que a través de la misma tú recibas honra, recibas gloria y recibas alabanza. Permítenos ofrendar y darte de lo que tú mismo nos has dado, Señor. Como mayordomos y administradores de tu multiforme gracia, nos presentamos delante de ti, Señor. Bendice este diezmo, esta ofrenda, esta primicia, que la presentamos en tu altar. Y a través de la misma, recibe honra, gloria y alabanza. Que así sea, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Podemos ofrendar, por favor. Puedes creer, todo es posible. ¿Tienen las 3 canastas? La próxima semana vamos a hacer Santa Cena. Lo vamos a hacer aquí presencialmente. Y también vamos a presentar los líderes de los ministerios la próxima semana, que es el primer domingo del mes de marzo. Gracias, Señor. Amados, Dios les bendiga. Recuerden, use doble mascarilla, use la mascarilla, guarde el distanciamiento social, lávese frecuentemente las manos, ande a cargar su frasquito de alcohol, así, pequeño, para que pueda utilizarlo. No es solo por usted, también es por los demás. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ir con la paz del Señor, amados. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Traten de salir en orden, por favor. Salgan en orden, mejor dicho.